¿Qué onda, chicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace 2 semanas hice un video en donde le pregunté a mi ginecóloga muchas cosas que a ustedes les da pena preguntar y parece que ese video les ayudó bastante a varias de ustedes. Me hicieron un chorro de preguntas, así es que decidí hacer la parte 2 porque la pidieron ustedes. Y ya, tengo muchas preguntas para ti, Denise. ¿Estás lista? Sí. Ok, la pregunta. ¿Es normal tener coágulos en la menstruación? No es normal, pero es común. La verdad es que si lo tienes un día que de pronto echas unos coagulitos chiquitos, no pasa nada porque el resto de los días es normal. Pero cuando toda la menstruación son muchos coágulos, hay que revisar. La siguiente. ¿Hay problemas si voy sin depilar a mi revisión con la ginecóloga? No, claro que no, eso les preocupa siempre. No pasa nada, nosotros vemos eso todo el día. No pasa nada que no estén depiladas. La cérvula candona. ¿Puedo tener hijos después de haber abortado? Sí, una complicación que hay cuando hacen un legrado muy vigorosamente, ¿sí? Es que cuando raspan mucho el útero puede haber adherencias adentro, se llama síndrome de Asherman y eso sí podría complicar un embarazo, pero cuando son abortos espontáneos o unos legrados pues bien hechos, no pasa nada. Esta pregunta yo también la tengo y nunca te había preguntado. ¿Es riesgoso embarazarte después de los 30 años? La realidad es que los libros dicen que sí, que la edad ideal son como en los 20, 25 años más o menos. Después de los 30 años aumentan riesgos tanto para la mamá como para el bebé, hablando de síndrome de Down, preeclampsia, diabetes, todo eso, pero la vida actual hace que las mujeres nos embaracemos siempre después, ¿no? En mi experiencia profesional te puedo decir que la gran mayoría de mis embarazadas son mayores de 30 años y gracias a Dios no tenemos complicaciones tan frecuentemente. Después de los 40 es otra historia, ¿no? Se duplican los riesgos. Ahorita todo el mundo se está embarazando ya bien grande. ¿Nuestra abuelita a qué edad tuvo a mis tíos? 18 creo, empezó a los 18, algo así. Muy joven, o menos, hasta menos. Ya nos estamos tardando. Uh-oh. Okay, let's go. No. Bye, Denise. ¿Es cierto que al tener relaciones se hacen más anchas tus caderas? No tiene que ver con el tener relaciones, el que tu cadera se haga más ancha. Lo que pasa es que la edad en la que empezamos con todos los cambios hormonales y las ganas de tener relaciones y demás, provoca cambios hormonales en tu cuerpo y más ensanchamiento de la cadera, aumento del busto, todo eso. O sea, a lo mejor por eso lo relaciona mucho la gente, pero no que por el tener relaciones se ensanche. Ok. Doctora, mis partes íntimas tienen mucho olor. ¿Qué significa y cómo me deshago del olor? Podemos hablar del humor corporal, que eso sabemos que todos tenemos cierto humor, que a veces no es perceptible, a veces es un poquito más fuerte, etcétera. Pero cuando es un olor desagradable, ahí definitivamente tenemos que buscar una infección. Las infecciones que causan olor casi siempre son por bacterias. El tratamiento es con antibiótico, no es cualquier óvulo que te puedes poner, sí te tiene que revisar tu médico. Cuando persiste mucho tiempo hay que hacer estudios especiales y poner lactobacilos y usar un jabón especial y todo eso, pero sí debería haber tratamiento con tu médico para que te orienten. O sea, lo normal no es que huela mal. O sea, no puede andar una mujer sana con un olor desagradable. Puede tener un olor característico, pero no desagradable. Ok, ahí te va. Si se tiene sexo sin que el pene entre a la vagina o solo la punta, ¿puedes quedar embarazada? Sí. Existen unas glándulas de lubricación en el hombre que antes de que llegue a la eyaculación y todo eso, suelta un liquidito. Ese líquido, si el hombre tuvo una eyaculación reciente, digamos por una relación sexual, por una masturbación o algo así, puede arrastrar cierta cantidad de espermatozoides. Entonces, si lo ponen, aunque sea con la punta, dentro de la vagina, existe la posibilidad de embarazo. Claro que es difícil, pero puede pasar. ¿Por qué? Ok, te va. Perdón, esto me da ansias. Ok, va. ¿Por qué a veces duele hacerlo de perrito? Tenemos que pensar en que todas las mujeres somos diferentes y a veces la anatomía no es igual unas a otras, ¿no? Entonces tú puedes ser que tu amiga no le duela nada y sea maravilloso y puede ser que a ti te moleste mucho. Ahora, cuando hay algo inflamatorio, una infección o algo, te va a doler. Y muchas veces pensamos que todo es útero y ovarios y no. En la pelvis hay más cosas y puede ser muchas veces colitis. Si tú tienes inflamación del colon, estreñimiento, ese tipo de cosas, hay algunas posiciones en la relación en la que puedes sentir más presión y dolor. Y no es que algo esté mal ginecológico, sino que muchas veces es el colon. Y lo que hablamos en el video pasado, asegurarnos de alguna adecuada lubricación. Esta me la preguntaron un chorro. ¿A qué edad recomiendas que visitemos al ginecólogo por primera vez? Bueno, es que hay muchas etapas.
estrictamente después de tener la primera relación sexual, ¿no? Ok. Tenemos que empezar nuestros chequeos siempre. Idealmente, por ejemplo, una niña la debe traer la mamá para que la niña empiece a resolver dudas. ¿Qué le va a pasar cuando le baje? Menstruación, con los cambios de su cuerpo, etcétera. O cuando ya le pasó, vengo a resolver dudas con mi hija. O más grandecitas, métodos anticonceptivos, ¿no? Asesoría antes de empezar a tener relaciones. Cuando ya tiene relaciones, pues a su papá Nicolau, sus revisiones, ultrasonido, etc. Entonces depende de la etapa de la vida, puedes tener una razón por la cual ir al ginecólogo. Pero si me preguntan una edad, así estrictamente, cuando estén ya pensando en iniciar vida sexual, idealmente tenemos que ir para asesoría anticonceptiva y resolver dudas. Doctora, ¿la masturbación femenina causa infertilidad? No, para nada, no tengan miedo, no pasa nada. Sí, relájense. Y yo aquí incitando a las masas a que se toquen. Ok, va, la siguiente. Esta me llegaron un chorro y la vez pasada se la pregunté, pero corté la pregunta y ahora me arrepiento porque todo el mundo me preguntó esto. ¿Qué puedo hacer si tengo la zona íntima oscura y cómo se puede aclarar? Cuando está muy oscura, muchas veces hay resistencia a la insulina. Así como se oscurecen pliegues como las axilas, el cuello, la parte posterior de la rodilla, los codos, todo, también las ingles. Y casi siempre son pacientes que tienen problemas en el peso, el acné, mucho vellito y alteraciones en la menstruación. Estamos hablando de síndrome ovario poliquístico. Es muy difícil que se aclare con cremitas, láser, cosas así. O sea, más bien hay que ver que hormonalmente estés bien, que no tengas resistencia a la insulina, para corregirla y que con el tiempo se vaya aclarando. Pero no creas que se borra completamente. Esta yo la he escuchado y tampoco sé. Esta es una duda que yo también tengo. Te voy a preguntar. Si uso tanga, soy más propensa a infecciones. Un poco sí. No. Lo que pasa es que siempre las recomendaciones de los médicos hacemos de que use ropa interior de algodón, que no uses ropa tan ajustada. Y eso es nada más porque, mira, las tangas normalmente son o de encaje, o de nylon, o de licra, o de algo así más sexy, ¿no? Aparte de que guardan humedad, la zona en la que queda el pedacito de tela que tiene la tanga, muchas veces causa un poco de inflamación y fricción. Entonces, entre eso y la humedad por el material del que están hechos y la presión de que está apretadita y todo eso, pues sí, si la usas diario, sí puede favorecer infecciones. Si es de vez en cuando, la verdad es que no pasa nada. Si voy a revisión con la ginecóloga, ella puede saber si ya tuve relaciones o si me toco. ¿Qué tan malo es si le miento a la doctora? Bueno, una recomendación, cuando vayan a buscar un ginecólogo o ginecóloga, pues que sea alguien que les genere confianza. Porque no tiene chiste que vayas y mientas, porque no van a tener toda tu información y no te van a poder ayudar en muchas cosas. No es como que si yo te reviso, digo, esta niña se toca todos los días, todo el día. No, la verdad es que esa parte es muy difícil saberla. Tener relaciones, pues a lo mejor sí nos podemos dar una idea porque en la entradita de la vagina, el introito vaginal queda un poco más amplio ya una vez que una mujer tiene vida sexual activa. A veces no es tan evidente, entonces tendríamos que hacer como otras pruebas, pero aquí lo importante es la confianza. ¿Es normal que después de tener relaciones mi vagina quede hinchada y arda un poquito? No, ahí lo mismo, checa tu lubricación, checa cuestiones de higiene con tu pareja y infecciones. Muchas veces cuando te da esa sensación de ardor después de tener relaciones y te dura 2-3 días, hay que dar tratamiento a la pareja. O sea, los dos se tienen que tomar, que son tratamientos sencillos. El chiste es identificarlos y poderles dar ese tratamiento, ¿no? Porque casi siempre cuando hay ardor o comezón es un hongo y hay que tratarlo de los dos lados. ¿Es necesario el Papá Nicolau si no he tenido relaciones en años o nunca? Porque eran dos preguntas, es que la hice una. En años sí habría que hacer un Papá Nicolau. Cuando ya tienes muchos años que no tienes relación, a lo mejor no es tan seguido, no es de que cada año te hagas tu Papá Nicolau, lo puedes hacer cada 3, cada 5 años, ¿no? Pero si nunca has tenido relaciones, pues la verdad es que no es estrictamente necesario. Sí existe el cáncer cervicuterino de origen espontáneo, ¿sí? O sea, que no sea por una relación sexual o infección por virus de papiloma, pero son muy raros. ¿Es cierto que usar tampones no es bueno? Lo que pasa es que el tampón, por el material del que está hecho, puede guardar más bacterias, ¿sí? Porque es orgánico, o sea, es algodón. A veces traen algo sintético, ¿no? Pero en general es algodón, y pueden favorecer eso. O que se queden algunas fibras en vagina. Y eso sí me ha pasado, por ejemplo, cuando tienen el dispositivo, que en los hilos se enredan ahí poco a poco hilitos del material del tampón y luego traen infecciones. Eso sí me ha pasado. No es malo usar el tampón siempre y cuando tengas el cuidado de estarlo cambiando
y de siempre retirarlo, porque luego créanlo, ¿no? Si hay gente que se le ha olvidado y está ahí el tampón. ¿Puedo quedar embarazada si tuve relaciones durante mi periodo o un día después de terminar el periodo? Es muy difícil porque durante la caída del endometrio, que es la menstruación, pues teóricamente el ambiente intrauterino no es apto para una implantación, para un embarazo y todo eso. Pero bueno, sí hay casos descritos muy raros, pero que pudieras tener un embarazo durante tu menstruación. Ahora, inmediatamente después, pues es lo mismo. O sea, se está recuperando el endometrio apenas y es complicado, no imposible, pero sí diría yo que es muy raro. O sea, son como días de bajo riesgo. Sí, exacto, de bajo riesgo. No te voy a decir que es 0%, pero sí muy bajo riesgo. ¿Es normal no menstruar cada mes? No, no es normal. Ahí tenemos que ver un calendario, a ver cuántas veces te pasa esto, si es nada más una vez que te pasó y luego otra vez fuiste regular, o si fueras muy irregular todo el tiempo, que pasan 2-3 meses sin menstruar, no es normal. Los primeros 2 años después de tu menstruación pudiera ser, que estamos esperando que madure todo el sistema, pero ya después no, y menos si ya fuiste regular una temporada. Tenemos que ver que no sea o un quiste de ovario o un síndrome de ovario poliquístico o alteraciones en la alimentación, peso, estrés, muchas cosas pueden afectar. La doctora, no sé si es tu doctora prima. Bueno, la doctora me dijo que le llegaron un chorro de preguntas sobre el ovario poliquístico. En mis redes tengo varios videos sobre ovario poliquístico por si alguien los quiere checar y tiene alguna duda, por ahí puedo resolver tal vez viendo esos videos, pero no es algo para asustarse, pero sí para atenderse. Ahora Yannick tiene una duda, creo, ¿verdad, Yannick? Yeah. Ok, vamos a cambiar lugares. Okay. Va. It's probably a very stupid question. So, There are no Go easy on stupid me. questions. if the hymen breaks from a girl and she doesn't have any sex for like 10 years, can it theoretically grow back or it's gone forever? It's gone forever. Sí. Si no se sigue estimulando y abriendo el canal, se queda muy estrecho, muy, muy pequeño el espacio, pero no es que se vuelva a cerrar. ¿Se puede cerrar quirúrgicamente? Sí, o sea, yo lo puedo volver a cerrar, pero por cicatrización, no. Okay. No vuelve a... And one more question. What are your thoughts on condoms? Condoms, pues necesarios. El condón es muy importante para prevenir enfermedades de transmisión sexual, es lo único que lo va a proteger. Creo que aunque mucha gente dice que te quitan sensibilidad, que son alérgicos y les molesta y no sienten lo mismo y demás, hay opciones, hay marcas, hay espesores, hay texturas, hay muchas cosas que se pueden hacer para que lo puedan utilizar y puedan prevenir enfermedades de transmisión sexual. All right. ¿Eso es todo? That's all. No era tonta tu pregunta, estuvo bien. No, Okay. estuvo bien. Ok, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho este video, espero que les haya servido. Ya tienen su parte 2 que tanto me pedían. Muchas gracias, Denise. A ustedes, muchas gracias por todo. Gracias por seguirme en la corriente en estas locuras de YouTube. Nos vemos la próxima semana. O pronto. Nos vemos muy pronto. Bye. Antes de que se me vayan, si te gustó este video, tal vez te vaya a gustar este video en donde mi ginecóloga le hizo un test a mi novio para ver qué tanto sabía él en realidad sobre el cuerpo femenino. Así que si te interesa, aquí está.